Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema a presentar es sobre adenoiditis aguda, crónica e hipertrófica. Este grupo está conformado por Dalila Morocho, Carmen Morocho, Carolina Narváez y Ronnie Pazán. El primer artículo que vamos a hablar acerca de la adenoiditis es el efecto de la hipertrofia adenoidea en niños con otitis media con efusión. Dentro del análisis que hemos realizado en este artículo es que uno de los principales motivos de consulta de otorrinolaringología pediátrica es de la broncopatía, apneas de sueño, y todos estos están totalmente asociados a lo que es la obstrucción adenoidea. Y esta suele presentarse normalmente en temprana edad, por lo que este estudio se realizó en niños de 4 a 9 años. De acuerdo a la fisiopatología de la adenoides, este está asociado proximamente con lo que son las trompas de Eustaquio, que estos ocasionan lo que es una otitis media con efusión asociada a lo que es una hipoacusia. Esto va a provocar en cierto sentido lo que es un retraso en el lenguaje, trastornos de comportamiento y además un mal desempeño escolar, que es por lo que más se alarman los padres. Mediante los diferentes estudios que se han realizado de la otitis media con efusión, relacionan de que hay un aumento en lo que es la obstrucción de la adenoides y de igual manera en el tamaño, por lo cual se realiza lo que es evaluaciones radiológicas o por medio de una rinofibroscopía, que nos va a ayudar a llegar a lo que es un diagnóstico definitivo. En cuanto a la definición, vamos a hablar sobre lo que es la otitis media con efusión. Esta es una patología que es muy relevante en los pacientes pediátricos, pero está asociada, como mencionamos anteriormente, con la hipoacusia, por lo que es el motivo más frecuente de consulta. La adenoides va a actuar como un reservorio bacteriano y va a ser una barrera que va a bloquear lo que es la trompa de Eustaquio, llevando a un cambio de presión en lo que es el oído medio y dando como consecuencia lo que es un oído medio con efusión. En cuanto a lo que es la hipertrofia adenoidea, esta puede ser una de las principales causas de obstrucción que se da particularmente en lo que son las trompas de Eustaquio. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la relación que va a existir entre la hipertrofia adenoidea, la oclusión de la trompa de Eustaquio y el grado de hipoacusia en niños con síntomas de obstrucción adenoidea. En cuanto a los métodos que se utilizaron, es que va a ser un estudio prospectivo descriptivo en donde se estudiaron particularmente a 25 pacientes pediátricos, en el cual tomaron en cuenta lo que es los criterios de inclusión en niños de 4 a 9 años, que estos son los que más asistían a consulta por una obstrucción adenoide, iban con síntomas como mencionamos, la broncopatía, apneas del sueño, respiración bucal. Se realizaron mediante exámenes de otomicroscopía, en donde se iba a evaluar lo que es el contenido del oído medio, el abombamiento y la restricción hepática, el cambio de la coloración. El fibroscopio, este también nos va a ayudar al tamaño y a la ocupación de las vegetaciones tanto de los adenoides o el nivel de cabo. Además, se realizó lo que es una audiometría total para evaluar el logo audiometría bilateral o si es unilateral, por lo cual estos datos fueron registrados y para observar las variables, para saber cuál es el motivo de consulta, la edad, el hallazgo. Ya, los resultados que se obtuvieron en este estudio, se menciona que el 83.3% de los casos presentaron síntomas que es la broncopatía asociada a la hipoacusia, el 68.1% va a ver lo que es una respiración bucal, el 54.5% las apneas y en menor porcentaje lo que es la plenitud óptica y en un 9% la insuficiencia ventilatoria nasal. Dentro de los hallazgos otomicroscópicos resultaron de que hay la membrana timpánica en un 45.5% va a se encontrar abombada, en un 27.3% va a haber lo que es un nivel hidroaéreo, el 13.6% una opacidad y un
y refracción de un 4.5 y un 9.1 se va a encontrar los hallazgos normales. En cuanto a la oclusión de la trompa, el 36% va a ser totalmente parcial en un grado 2 y el 64% va a ser total la obstrucción en un grado 3. En 68.1 de los pacientes con alguna alteración auditiva van a observar que han presentado adenoides de tipo 3 y 4. Y por otro lado van a presentar lo que es una oclusión tubárica, tanto parcial como total. En cuanto a la discusión, eh, en los pacientes pediátricos es habitual de que resulte más difícil realizar lo que es un interrogatorio, la anamnesis y el examen físico, especialmente en patologías que muchas veces no son subjetivos. Williams y Rosen describen que la otitis media con efusión está asociada a lo que es a la hipoacusia, con una entidad subdiagnosticada, porque principalmente los motivos de consulta son sintomatología respiratoria o otro signo de alarma es cuando hay una pérdida de audición, en la cual hay una alteración del lenguaje o mal desempeño escolar. Tim afirma que en su trabajo que la hipertrofia adenoidea se encontraba en la mayoría de los niños menores a 12 años, como en este estudio mencionamos que fue de niños de 4 a 9 años que presentaron mayor estos signos con otitis media con efusión. Ya, a continuación vamos a hablar acerca del artículo La determinación de los genes de resistencia a antibióticos, grupo de evasión inmune y tipos de AGR entre cepas de Staphylococcus aureus aisladas en niños con adenoiditis. Primero tenemos que recordar que la adenoiditis va a ser una inflamación y un agrandamiento del tejido adenoide, que por lo general se van a tratar con diferentes antibióticos. Si esta es severa o recurrente, puede requerir a procesos quirúrgicos como la extirpación de la misma. Esta va a estar causada tanto por virus como bacterias. Dentro de las bacterias vamos a tener al Staphylococcus aureus, a la Mozzarella catarrhalis, al Streptococcus beta hemolítico del grupo A y al Haemophilus influenzae. Ya, el Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva más común involucrada dentro de la adenoiditis. Las cepas aisladas se encuentran siempre en tejidos adenoides en niños con adenoiditis o hipertrofia adenoide. La resistencia a antibióticos nos puede provocar un fracaso en la terapia antibiótica en pacientes con adenoiditis. En los últimos años se ha visto que existe una resistencia aumentada a lo que son los antibióticos frente a cepas de Staphylococcus aureus. Una de ellas va a ser el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Además, dentro de esta misma cepa se encontró que estos generan resistencia a otros medicamentos como lo son los aminoglucósidos como la eritromicina y la claritromicina. Por lo que el tratamiento cuando se presentan ese tipo de cepas suelen ser ya muy dificultosos. Ya. Para entender el mecanismo de resistencia antibiótica tenemos que tener en cuenta que las bacterias tienen un cassette cromosómico, en este caso el Staphylococcus, que se va a encontrar en elementos genéticos móviles. Por lo general, estos son los responsables de la resistencia. De tal manera que tenemos las proteínas PBP2A que van a ser responsables de la resistencia a la penicilina en las cepas de Staphylococcus. También tenemos el gen péptido metionina sulfoxida reductasa A y B, que por lo general estas tienen una unión tipo ATP de subtipo A, B y C, que pueden provocar resistencia a los macrólidos. Y en cuanto a la resistencia a la eritromicina y a la clindamicina, tenemos que los genes de tipo ERM, tipo A, B y C, por metilación de la subunidad ribosómica, va a generar lo que es una resistencia. Ya. También tenemos que existen enzimas que van a modificar aminoglucósidos, los que van a tener un papel muy importante en la resistencia a los mismos. Entonces, dentro de este estudio se dio durante un periodo del 2018 al 2019, en donde se aislaron 36 cepas
de Staphylococcus aureus dentro del tejido adenoide en 112 pacientes con síntomas de hipertrofia adenoide con un rango de 2 a 5 años de edad. Estos pacientes fueron admitidos en el departamento de otorrinolaringología de los hospitales docentes de Shafa, Kerman e Irán y fueron sometidos todos ellos a adenoidectomía. Todas las cepas dentro de estos pacientes fueron identificadas como Staphylococcus aureus mediante pruebas microbiológicas estándar y amplificación del gen NUC. El gen NUC va a ser muy utilizado porque este va a estar dentro de todas las cepas de Staphylococcus, por lo tanto siempre va a ser usado como un criterio diagnóstico en la especie. Ya, se procedió con la detención de los genes de resistencia de antibióticos y genes del grupo de evasión inmune. Los genes del grupo de evasión inmune van a ser inmunomoduladores innatos y se van a encontrar dentro de los bacteriógrafos de conversión beta-hemolicina y van estos a codificar lo que son genes de virulencia y van a permitir que estos tengan defensa inmunológica. Es decir, para esto se utilizó la reacción en cadena de polimerasa para los genes de tipo ERM y para los genes del grupo de evasión inmune. Y en cuanto se usó la PCR múltiples para aquellos genes de enzima modificadores de aminoglucósidos y los genes de accesorio regulador. El gen accesorio regulador va a expresar lo que es genes de virulencia y patogenicidad en cuanto al Staphylococcus aureus. Ya. Como resultado, tenemos que se recogieron en total 36 aislamientos de Staphylococcus aureus dentro de los tejidos adenoides de 112 pacientes con hipertrofia adenoide. Una vez realizadas las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, se mostraron que hay un mayor rango de resistencia a antibióticos en cuanto a la penicilina, seguidos por las tetraciclinas. En cuanto a la eritromicina y la trabamicina, van a tener un mismo grado de resistencia y la micacina va a ser la que represente menos grado de resistencia dentro de estos fármacos. En cuanto a otros fármacos como la ciprofloxacina, la levofloxacina y la normofloxacina, van a tener un nivel de resistencia pero no muy alto. Estas cepas que fueron aisladas dentro de este estudio mostraron tener una sensibilidad a la vancomicina y a la gentamicina. Dentro de la discusión de este artículo tenemos que el perfil de resistencia a los antibióticos entre las bacterias que causan la adenoiditis van a jugar un papel muy importante en el tratamiento antibiótico adecuado a emplear. Se debe conocer siempre los factores de virulencia de los patógenos para poder nosotros generar una terapéutica adecuada y también nosotros poder tener un pronóstico del daño tisular. En uno de estudios donde se realizó igualmente un aislamiento de las cepas de Staphylococcus aureus, en este estudio al mostrarse 32.14%, en un estudio que se realizó en Irán, mostró que un porcentaje del 23% en todos los casos de adenoiditis, y un estudio en Taiwán mostró que el 21.2% de los casos de adenoiditis van a ser causados por cepas de Staphylococcus aureus. Entonces tenemos que la resistencia a los antibióticos y la prevalencia de las cepas de Staphylococcus aureus resistente a la amoxicilina están aumentando en los últimos años, tanto en las cepas clínicas como en las cepas hospitalarias y como las adquiridas en la comunidad. La resistencia a antibióticos y la presencia de factores de virulencia o genes del sistema regulador pueden explicar la presencia, la estabilidad y la colonización de estas bacterias patógenas en la nasofaringe y en el tracto respiratorio superior. La resistencia a la penicilina fue la que más mostró dentro de los agentes antibióticos entre las cepas aisladas de Staphylococcus aureus, y todas las cepas aisladas dentro de este mismo estudio fueron sensibles a la vancomicina. Al mostrar bajas tasas de resistencia a la micacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, el norfloxacino y la clindamicina en estas cepas aisladas muestran que aún es útil aplicar tratamiento en cuanto a la adenoiditis causadas por Staphylococcus aureus. Se detectó que los genes accesorios reguladores de tipo 1 y 2
tienen una correlación significativa entre ellos y la presencia de los genes ERM. Por lo general, estos genes también van a estar vinculados con genes de resistencia a los aminoglucósidos y genes de virulencia. Por lo tanto, esto va a apoyar a la relación de que si existe la presencia de un gen accesorio regulador con patogenicidad, va a existir una resistencia antibiótica en cuanto a las cepas de Staphylococcus aureus presentes en la adenoiditis. Entonces, como conclusión, se tiene que hay una evidencia amplia de que el Staphylococcus aureus va a tener un papel muy importante como fuente de causa de la adenoiditis e hiperplasia adenoidea en los niños. En este estudio se muestra que hay una prevalencia bastante alta de resistencia antibiótica en las cepas de Staphylococcus aureus relacionadas al tratamiento de adenoiditis y que pueden causar fallos en la terapia con antibióticos y pueden aumentar nuestro conocimiento acerca de la caracterización genética de cada cepa que se encuentra involucrada. Por eso es importante no hacer el uso indiscriminado de los antibióticos con el fin de evitar que se genere más resistencia a los pocos antibióticos que se encuentran, que son sensibles aún. Por eso es importante tener estudios sobre la resistencia bacteriana a antibióticos en aquellas cepas que son muy comunes en la comunidad. Ya, continuando con la revisión de artículos, ahora les voy a presentar sobre el papel de las biopelículas en niños con adenoiditis crónica y enfermedad del oído medio. La adenoiditis crónica, regrésale, por favor. La adenoiditis crónica ocurre con frecuencia en niños y se complica por el desarrollo de enfermedades crónicas o recurrentes del oído medio, como por ejemplo la otitis media aguda recurrente, la otitis media persistente con derrame y la otitis media crónica. Estas enfermedades pueden predisponer a un niño a presentar problemas funcionales a largo plazo, secuelas y deterioro auditivo. Los niños con enfermedad adenoidea crónica que no responden a una terapia antibiótica tradicional suelen ser candidatos a una cirugía bajo anestesia general. Se ha sugerido que la ineficacia de la terapia con antibióticos en niños con adenoiditis crónica está parcialmente relacionada con biopelículas bacterianas nasofaringeas, que desempeñan un papel en el desarrollo de la inflamación nasofaringea crónica debido a adenoiditis crónica que posiblemente se asocia con enfermedad crónica o recurrente del oído medio. Las biopelículas se definen como comunidades de microorganismos que crecen agregados y rodeados por una matriz extracelular que ellos mismos producen. La matriz extracelular está conformada por proteínas, ADN y exopolisacáridos. Debido al incremento de estudios científicos en las últimas décadas, las biopelículas han adquirido una gran relevancia, principalmente en el área médica, ya que favorecen en el desarrollo de infecciones crónicas como otitis, osteomielitis, entre otras. Bueno, el objetivo principal de este estudio ha sido analizar la evidencia actual sobre la participación de las biopelículas bacterianas en la adenoiditis crónica y las infecciones crónicas o recurrentes del oído medio en niños. Se realizaron búsquedas bibliográficas sistémicas independientes para la adenoiditis crónica y para la enfermedad de oído medio, por lo cual solo se tomaron en cuenta los estudios en vivo originales y totalmente accesibles. Estos fueron publicados en revistas que se referían específicamente al papel de las biopelículas bacterianas en adenoiditis crónica y la enfermedad del oído medio recurrente. Ya, los análisis microbiológicos de las biopsias adenoides recogidas durante cirugía y los hisopos nasofaringeos se realizaron mediante una espectrofotometría y otras técnicas microbiológicas avanzadas, como la microscopía electrónica de barrido y la hibridación in situ de fluorescencia. El método espectrofotométrico requiere la incubación de cultivos bacterianos con un medio de crecimiento apropiado,
para asegurar el desarrollo de la biopelícula. Luego de lo cual se va a desechar el medio de crecimiento, se lava cada pocillo para eliminar las bacterias que no han sido unidas y los organismos adherentes se van a teñir con violeta cristal y cualquier exceso de tinción se va a enjuagar. Una vez que estas placas se han secado, las densidades ópticas de las biopelículas bacterianas adherentes teñidas se miden utilizando un lector de microplacas para evaluar la adherencia bacteriana y la formación de biopelículas. Ya, en la microscopía electrónica de barrido, las muestras de tejido se fijan, se lavan, se deshidratan y recubren para la preparación de la imagen final. Luego se obtienen imágenes utilizando lentes de Mil para estudiar la arquitectura de la biopelícula y analizarla utilizando un software de análisis de imágenes. Y en la hibridación fluorescente in situ de muestras adenoideas, las muestras se fijan, se lavan e incuban y luego se sondean para Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus. Ya, el análisis de la literatura actualmente sugiere que las adenoides y la mucosa nasofaringea circundante están frecuentemente cubiertas por una biopelícula polimicrobiana y por lo tanto estas posiblemente actúan como un foco infeccioso en algunos casos. La biopelícula bacteriana se puede encontrar en hasta el 100% de las muestras nasofaríngeas tomadas en niños con infecciones nasofaríngeas crónicas. Sin embargo, la tasa de prevalencia informada varía ampliamente según la serie de casos y las técnicas de análisis microbiológicos que se utilicen. Ya, en los resultados, los análisis microbiológicos de muestras nasofaríngeas que generalmente utilizan espectrofotometría, microscopía electrónica de barrido o hibridación fluorescente in situ, mostraron que las principales bacterias involucradas en la producción de biopelículas nasofaríngeas son otopatógenos como el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y el Streptococcus pneumoniae. No existe un consenso unánime con respecto a la técnica de muestreo preferida, ya que se han utilizado tanto biopsias de adenoides como hisopos nasofaríngeos. Sin embargo, las biopsias han dado lugar a tasas más altas de hallazgos positivos. La variabilidad en las tasas de detección del biofilm bacteriano entre pacientes con adenoiditis crónica también puede deberse en parte a las técnicas microbiológicas que se utilizan para detectarlas. Las técnicas de microscopía electrónica avanzada son costosas, pero pueden evaluar con mayor precisión la compleja estructura tridimensional de la biopelícula en comparación con la técnica de espectrofotometría, que es más fácil de usar. Puede usarse para cuantificar también la adhesión bacteriana. Ya, en base a la correlación entre la adenoiditis y las infecciones crónicas o recurrentes de oído medio, se concluye que el papel patogénico de las biopelículas bacterianas en el desarrollo de adenoiditis crónica y enfermedad de oído medio sigue siendo controvertido, ya que por una parte se dice que en la detección de biopelículas en una gran prevalencia de muestras tomadas de adenoides y nasofaringe de pacientes propensos a otitis, principalmente niños con otitis media aguda recurrente y otitis media supurativa crónica. Por otro lado, algunos artículos muestran una tasa reducida de afectación de la biopelícula nasofaringea y adenoide, especialmente en niños con otitis media recurrente. Algunos estudios también de microscopía electrónica han documentado la distribución masiva de biopelículas en la superficie de adenoides de niños propensos a otitis que son candidatos a una adenoidectomía. Ya. La distribución topográfica de las biopelículas bacterianas en la nasofaringe. Aquí se investigó principalmente la distribución diferente de las biopelículas bacterianas en la capa mucosa de las almohadillas adenoidales,
donde se recolectó muestras biópticas para análisis espectrofotométrico de la cúpula nasofaríngea y cerca del orificio de la trompa de Eustaquio de niños que eran candidatos para adenoidectomía, debido a una adenoiditis crónica e infecciones de oído medio persistente. Esto se realizó con el fin de investigar si los dos sitios eran diferentes en términos de la prevalencia de los otopatógenos, productores de estas biopelículas. Se detectaron bacterias productoras de biopelículas en el 72% de las muestras, cerca del orificio de la trompa de Eustaquio, y aproximadamente el 53% de las muestras se encontraban en la cúpula nasofaríngea. El Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis se aislaron con más frecuencia cerca del oído de la trompa de Eustaquio, cerca del orificio de la trompa de Eustaquio, y el Staphylococcus aureus se encontró con más frecuencia en la cúpula nasofaríngea. La diferencia en las cepas no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, las biopelículas bacterianas ubicadas cerca del orificio de la trompa de Eustaquio eran más frecuentemente polimicrobianas que las que se encontraban en la cúpula nasofaríngea, lo que sugiere que también eran más virulentas. Bueno, como discusión es que la adenoiditis crónica es frecuente en niños y afecta principalmente a niños de 3 a 7 años. Las almohadillas adenoideas que están ubicadas en la cúpula de la nasofaringe y el agrandamiento del tejido linfoide durante la infancia puede contribuir en el desarrollo de infecciones nasofaringeas repetidas, trastornos del sueño, infecciones del oído medio, después de la obstrucción del orificio de la trompa de Eustaquio. Las biopelículas bacterianas pueden estar involucradas en la patogenia de la adenoiditis crónica, ya que pueden estar presentes en toda la mucosa nasofaríngea y particularmente en la porción lateral de las almohadillas adenoideas, donde se extienden hacia la trompa de Eustaquio. Existe un posible vínculo entre la adenoiditis relacionada con la biopelícula y las infecciones crónicas de oído medio, mientras que la afectación del oído medio es probablemente secundaria a la colonización de la mucosa del oído medio, por otopatógenos productores de biopelículas nasofaríngeas, que se diseminan periódicamente en sus formas planctónicas durante cualquier periodo de exacerbación infecciosa aguda. La migración posterior de cepas bacterianas a través de la trompa de Eustaquio deteriorada debido a la obstrucción de su orificio puede conducir a su adherencia a la mucosa del oído medio y al subsiguiente sustento de un proceso supurativo crónico, independientemente de la activación aguda periódica que puede estar relacionado con una biopelícula autónoma del oído medio. Ya, continuando con la exposición, el siguiente artículo a presentar va a ser sobre la evaluación adenoidea hipertrófica mediante la ecografía. Bueno, aquí vale recordar también una pequeña definición sobre la adenoides. La adenoides es un grupo de tejidos linfoides ubicado en la parte superior de la cavidad nasofaríngea, así como aquí como podemos ver en la flecha. En la base del cuerpo esfenoidal. Ya. En el exterior de la pendiente occipital, aquí también vamos a encontrar de 4 a 5 surcos longitudinales en la superficie y esta superficie va a estar cubierta por epitelio columnar ciliado pseudoestratificado. Ya. También aquí las adenoides existen después del nacimiento y proliferan a medida como va avanzando la edad del niño. Son más grandes alrededor de los 6 años y comienzan a encogerse después de los 10 años de edad y desaparecen después de la pubertad. Aquí, como podemos ver en la imagen superior de la derecha, tenemos ir viendo cómo va la evolución de las adenoides. Ya la última sería ya un compromiso total de la nasofaringe. Ya, también la hipertrofia adenoide es una enfermedad frecuente en niños, caracterizada por el engrosamiento de los tejidos, como podemos ver en la imagen superior. Blandos en la parte posterior de la nasofaringe, que tiene un crecimiento significativo en el desarrollo de los niños y consecuencias posteriores. Ya. Los principales métodos para la exploración hipertrófica van a ser la radiografía lateral nasofaringea, va a ser la
nasofaringoscopía electrónica y la medición por ultrasonido, en cuál nos vamos a basar, en cuál se basó este estudio. La radiografía es un poco, no se logra ver con claridad todas las estructuras, y aparte aquí los niños entran en radiación, y a veces los padres están en contra de la radiación en los niños. La nasofaringoscopía electrónica es un estudio más invasivo. Aquí los niños, la cavidad nasofaringea la van a tener estrecha y no va a haber una buena estimulación faríngea. Y aquí el ultrasonido, este es el que se puede decir de elección para ver la hipertrofia, para ver la localización y las posibles complicaciones que tenga. Ya. En este estudio se basó en un total de 1.898 niños de edad entre 3 a 12 años, en los cuales presentaban sospecha de congestión nasal o respiración oral causada por hipertrofia, en donde se debe analizar la medición del adenoide por ultrasonido, que es el AUT, que es la medición por ultrasonido de las adenoides, que sus siglas es AUT. Aquí, este estudio lo dividieron en 3 grupos. El grupo A, que incluyeron a 30 niños con hipertrofia hospitalizados. Aquí se compararon sus mediciones por AUT preoperatorios, y también el AUT lo confirmaron ya con la cirugía ya postoperatoria. El grupo B incluyeron 1.898 niños, igual de 3 a 12 años, y en el cual se realizaron ultrasonido para ver el AUT. Y el grupo C, aquí ya este grupo de niños es cuando ya le han hecho la resección quirúrgica. Aquí incluyeron ya 13 niños ya hospitalizados por presentar alguna de las patologías de las adenoides, y también compararon la medición de la adenoide mediante la ecografía. Ya. Aquí para hacer el examen de la ecografía, aquí lo colocaron al niño en posición supina, con la cabeza ligeramente reclinada y cegada hacia el borde opuesto del examen. Aquí la sonda va a ser perpendicular a la piel detrás de la oreja, como podemos ver en la imagen A. Aquí las exploraciones de múltiples secciones longitudinales, transversales y oblicuas se realizan utilizando el espacio entre el hueso de la ascendente de la mandíbula y el apófisis mastoide, como podemos ver en la imagen. Y también aquí en la ecografía, lo que nos mostró es el tamaño adenoide, la morfología, el eco, el flujo sanguíneo y el grosor. Ya. Aquí también el niño, para que el niño evite la pseudoimagen y para que el procedimiento sea eficaz, se le pidió al niño que eleve el paladar blando mientras vea una película, y el niño inhale por la nariz y no por la boca. Ahí la nasofaringe se va a relajar y podemos ver claramente mediante la ecografía. Aquí también se midió el grosor de las adenoides en relación a N, la A, que significa el espesor del adenoide, que es la distancia vertical desde el punto más prominente del adenoide hasta la línea tangencial exterior. Y B, el pendiente de la occipital, es el grosor del adenoide. Y aquí el N, que es el espacio nasofaríngeo. Eso es lo que quiere decir AN. Ya. Aquí el grupo A se confirmó que los tejidos eran adenoides después de un examen patológico. Aquí también sus resultados mostraron que el error entre la AUT preoperatoria y la AUT mediante guía por guía metal, hubo una variación de 3 a 4 milímetros. En el grupo B, 1.732 niños mostraron un eco bajo de tejido blando en la pared posterior de la nasofaringe. 166 casos fueron ecogénicos y todos los límites estaban claros. Aquí la morfología de la ecografía mostró que 1.842 casos eran curvos, 56 casos eran ondulados, pero el eco interno seguía siendo uniforme. Aquí los resultados que nos mostró este estudio, que el mayor AUT de los niños de 3 a 12 años fue de 7,2 milímetros. Ese fue el promedio del AUT con mayor espesor, se podría decir. El AUT de promedio de 3 a 4 años fue de 4,73 milímetros. De 4 a 5 años fue de 4,73 milímetros. De 5 años a 6 años fue de 4,78 milímetros. Los niños de 6 y 7 años se mostraron una disminución gradual, y el AUT promedio entre 11 a 12 años fue de 3,41. Ya. Y del grupo C, lo que se encontró en los resultados fue que hubo 133 niños con adenoidectomía, 109 casos de AUT con mayor a 6 milímetros, y 21 casos con AUT en el rango de 5 a 6 milímetros. Y hubo 3 casos también que se encontró que presentaba hipertrofia de las amígdalas faríngeas.
Y entre las manifestaciones clínicas por los cuales los niños entraron en este estudio fue que habían niños con diferentes grados de ronquidos, que presentaban respiración bucal, dolor de garganta repetitivo, asfixia por congestión nasal, la hipertrofia de amígdalas, sensación de cuerpo extraño en la faringe, las infecciones repetitivas del tracto respiratorio superior. Ya. Esta enfermedad es la más común en niños y a menudo se asocia a la amigdalitis crónica. La hipertrofia adenoidea suele ser fisiológica en niños, por lo que desaparece al momento de la pubertad. Cuando nace el bebé, la nasofaringe y el tejido linfoide se va a proliferar con la edad a la medida de los 6 años, que alcanza su máxima extensión y luego se degenera gradualmente al momento que pasan los años. También la hipertrofia adenoidea puede causar otras complicaciones a largo plazo, que puede ser insuficiencia cardíaca crónica, hipoxia. Hipoxia puede causar también enfermedad cardíaca pulmonar, incluso insuficiencia cardíaca aguda. También en la hipertrofia adenoidea, a lo largo, la nariz del niño se vuelve más plana y no está bien desarrollada. Y la distancia a nivel de los ojos se va a ensanchar y va a haber respiración mayor por la boca que por la nariz. Y la expresión facial va a ser lenta. Ya. En los casos graves pueden que los niños mueran repetitivamente mientras duerman. Aquí en este estudio se mostraron datos actuales, indicaron que la ecografía puede mostrar claramente el tamaño, la forma, la ubicación y la relación de las adenoides con los tejidos circundantes en comparación a los otros estudios anteriores. Y también las mediciones ecográficas del grosor de las adenoides de niños de 3 a 12 años mostraron que en los niños de 6 años fue significativamente, a los niños a nivel de los 6 años, el grado de hipertrofia del adenoide fue más mayor que los niños para otras edades. Y aquí en este estudio, un dato muy característico, lo que nos muestra es que se recomienda que los niños que tienen una medición mediante ultrasonido de la adenoide espesor a mayor a 6 milímetros requieren cirugía. Ya. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.